Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi ex esposa quiere volver conmigo después de engañarme con su amigo gay. Ella, en un principio, quería divorciarse, pero por alguna razón ahora quiere que volvamos a estar juntos. He estado casado con mi esposa durante 3 años. Yo tengo 30 años, ella 27. Las cosas estuvieron tensas los últimos 6 meses antes de la separación. Me había distanciado de ella en los últimos meses por la ansiedad, y sentía que ella me estaba alejando. Mis propios problemas son que soy muy ansioso / evitativo, mientras que ella es pegajosa / emocional. Mi esposa también estaba teniendo problemas en el trabajo y en general se estaba agotando. Nuestra separación comenzó cuando noté que estaba hablando con otro hombre de su trabajo y descubrí que había tomado un Uber para ir a su casa. La confronté al respecto y me mintió a la cara, diciendo que era solo su amigo gay y que estaba ahí para apoyarlo. Unas semanas después, ella estaba muy molesta. Me dijo que quería dejarme y divorciarse. Le pregunto por qué y no me quiso decir. Después de insistir e insistir, finalmente admitió que se acostó con ese amigo. Afirmó que no era nada serio, que ni siquiera lo amaba y que solo fue algo físico. Me dijo que había sido una sola vez, aunque estoy seguro de que fueron más, pero para minimizar el daño me dijo que fue una sola vez. Mi reacción inmediata fue levantarme de la silla y alejarme. Yo le pedí que fuéramos a terapia juntos, pero ella sintió que se vería como la mala del cuento. Dijo que yo nunca la perdonaría y que nunca querría estar con ella. Unas semanas después de nuestra separación, comencé a salir en citas por internet. Encontré a una chica agradable de mi edad y salimos en algunas citas. Hemos estado viéndonos durante unos meses, no hemos tenido nada físico y hemos tomado las cosas con calma, ya que le dije que estoy en proceso de divorcio. Ahora, justo cuando estoy a punto de finalizar los papeles del divorcio, recibí un mensaje de mi ex pidiéndome que nos viéramos a tomar un café cerca de la casa de sus padres. Sospecho que se trata del divorcio o que me va a pedir algo. En este punto, me dijo que no quería mi dinero, solo uno de nuestros perros. Tomamos café y ambos nos comportamos civilizados. Le mandó un mensaje al día siguiente sobre finalizar el divorcio y ella comienza a responder de forma muy corta. Ok, seguro. Salto a hoy, mientras escribo esto y lo publico en este subreddit. La Navidad apesta y voy solo a la casa de mis padres por primera vez. Mi ex comienza a mandarme mensajes. Le digo que es horrible estar solo, y ella dice lo mismo. Luego me dice que ha querido volver conmigo desde hace meses, pero no ha hecho nada porque sabía que estaba saliendo con esta nueva chica. Me lo dijo de una forma en la que parecía que todo dependía de, si me eliges a mí o a ella. Le digo que estoy tomando las cosas con calma y que no estoy listo para estar con nadie de forma seria en este momento. Esto acaba de suceder hoy y ahora estoy completamente confundido. Siempre hay una parte de mí que quiere volver con mi ex. Me siento culpable por estar viendo a alguien nuevo y no darle una oportunidad. Temo que esto afecte nuestro divorcio y que lo retrase porque quiere volver conmigo. Comentarios. U/Anónimo 1. Hazlo de una vez. Esa relación ya terminó. Ella te traicionó, y eso no se olvida. Completa el divorcio y no te dejes arrastrar de nuevo a una relación con alguien que te ha fallado. No te engañes pensando que ella está buscando una segunda oportunidad porque se ha dado cuenta de lo que perdió. Es más probable que esté desesperada porque su nueva vida no salió como esperaba, y ahora te ve como una opción de respaldo. No te conviertas en su idiota plan B. Sus acciones te han llevado hasta aquí. Recuerda que ella es tu ex por una razón. No ha pasado suficiente tiempo para que realmente haya cambiado o entendido el daño que causó. Ni siquiera se ha disculpado adecuadamente por lo que hizo. OP comentario. Tienes razón. Me concentraré en cerrar el divorcio y no volveré a involucrarme con ella. Actualización. Finalmente, mi ex y yo completamos el divorcio. Como mencioné antes, ella no pidió nada en el proceso, solo se quedó con el perro, a quien sigue amando mucho. No tengo contacto regular con ella y, sinceramente, eso ha sido para mejor. Mi enfoque ha estado en seguir adelante con mi vida. En los últimos meses, he estado concentrado en mi trabajo y he estado yendo al gimnasio cerca de mi casa durante los últimos 4 meses. Esto ha sido una gran ayuda para mi bienestar físico y mental. También sigo saliendo con la chica que conocí en internet, que es coreana. Es una persona realmente amable y hemos estado disfrutando de nuestro tiempo juntos. Sobre mi ex, no sé mucho. La verdad es que ella ya forma parte del pasado y estoy agradecido por eso.
Quería agradecerles a todos por sus comentarios y apoyo, me han ayudado mucho a no tener que recurrir a un terapeuta. A veces, leer las experiencias y consejos de otros puede ser igual de útil. Gracias de nuevo y les deseo lo mejor a todos. Mi madre cree que tiene derecho a exigir que le entregue mi casa porque mi hermanita está embarazada y la necesita más que yo. Yo, hombre de 31 años, tengo una hermana, mujer de 28 años, que siempre ha sido la niña consentida de mi madre, pero no de mi padre, desde que tengo memoria. Mis padres se divorciaron cuando era adolescente porque mi madre le fue infiel con un exnovio de la secundaria y siempre ha sido controladora, manipuladora y narcisista. Lamentablemente, mi hermana era como su pequeña mini yo. Mi madre también parecía creer que tenía autoridad total sobre mí cada vez que chasqueaba los dedos. Los chasqueaba y me daba órdenes como si fuera un perro. Era humillante. Y mi hermana siempre la respaldaba. Así que no es sorpresa que me fuera a vivir con mi padre a tiempo completo después del divorcio, mientras que mi hermana se quedó con mi madre. Las dos eran muy parecidas. Y ambas prácticamente dejaron de hablar con mi padre, salvo cuando era para exigirle dinero. Aunque yo soy más como mi papá. Mi padre era muy orientado a los negocios y empezó a enseñarme su trabajo desde que tenía 16 años. Me volví bastante bueno en ello. Y después de 12 años de trabajar para mi padre, me hizo socio de su empresa. Todo iba bien, pero hace unos 8 meses sucedió una tragedia. Mi padre tenía un sistema inmunológico débil por haber fumado durante gran parte de su vida y murió a los 60 años tras contraer el virus COVID-19. Yo me encontré con mi madre y mi hermana por primera vez en años después de tener un funeral a distancia por videollamada para mi padre. Mi padre fue cremado, según su propio deseo, y enterrado en un cementerio local. Así que no hubo cuerpo ni ataúd. Mi hermana parecía estar de luto, pero mi madre se veía indiferente todo el tiempo. Aunque, para ser honesto, no me sorprendió. La última vez que vio a mi padre, le gritó que le debía más dinero y luego amenazó con demandarlo. A lo que él simplemente se rió. Él había pagado la pensión alimenticia y el apoyo infantil durante todo el tiempo que estuvo obligado legalmente, y no más. Incluso puso $30,000 para el fondo universitario de mi hermana. Pero 10 años después del divorcio, ya no estaba obligado legalmente a enviarle más dinero a mi madre debido al fallo del juez. Y ella no está, ni de cerca, de la ruina. Trabaja en el mismo empleo que ha tenido durante casi 3 décadas, es dueña de la antigua casa familiar que solíamos compartir, y hasta alquila 2 de las habitaciones a través de Airbnb con regularidad. Mi madre no está en apuros económicos. Un tiempo después del funeral, se leyó el testamento de mi padre. Aparentemente, él ya había calculado que si no lo mataba el tabaquismo, sería alguna otra cosa. E incluso bromeó sobre ello en un video pregrabado. Me dejó prácticamente todos sus bienes, desde la mayor parte de su dinero hasta su negocio y su casa. A mi hermana le dejó un auto, un Nissan Altima 2015, y unos $10,000 en efectivo. A mi madre solo le dejó $1,000 y algunos otros artículos que ella llevaba reclamando como suyos desde el divorcio. Más allá de eso, yo recibí el resto. Y ahora mi novia vive conmigo en la casa que mi padre me dejó. Mi hermana pasó de haber terminado 2 años de colegio comunitario a vivir de su novio y trabajar solo a medio tiempo en línea durante varios años. Y durante ese tiempo quedó embarazada, pero sufrió una pérdida traumática de su primer embarazo. No me enteré hasta después del funeral porque prácticamente no teníamos contacto y nadie más me lo dijo. Cuando llegó el confinamiento, el trabajo del novio de mi hermana empezó a reducir personal poco a poco hasta que eventualmente él solo pudo quedarse a tiempo parcial. Lo que afectó sus finanzas al punto de que él finalmente le dijo a mi hermana que también necesitaba buscar un empleo mejor, ya que él estaba intentando conseguir un segundo trabajo. Y entonces ella quedó embarazada de nuevo. Afirma que ella y su novio tuvieron cuidado, pero lo llama su bebé milagro. Una noche recibí un golpe inesperado en la puerta de mi casa. Y cuando la abrí, me encontré con mi madre y mi hermana de manera poco agradable. Ambas entraron sin siquiera preguntar y se acomodaron en mi sala de estar. Mi novia y yo intercambiamos una mirada de qué está pasando aquí, y les pregunté por qué habían venido. Mi hermana estaba riéndose y mirando por todos lados, abriendo puertas y dándose un tour de mi casa. Mi madre simplemente se dejó caer en mi sofá y chasqueó los dedos mientras exigía una botella de agua fría. Mi novia le trajo el agua, y les pregunté por qué estaban aquí. Mi hermana parecía emocionada e ignoró mi pregunta, mientras seguía husmeando en mi casa. No pasó mucho tiempo hasta que la escuché gritar desde el pasillo: «Mami, es perfecta». Sí, todavía llama a mi madre mami. Finalmente, mi madre habló y dijo: «Bueno, creo que es momento de que cumplas con tu deber de hermano». A lo que yo respondí: «¿Qué?».
Mi madre entonces me dijo, ahora que tu padre ha muerto, esta casa debió haberme tocado a mí, ya que fui su única esposa. Pero aún puedes arreglarlo. Tú ganas mucho dinero y podrías simplemente comprar una nueva casa. Tu hermana necesita mucho más esta casa que tú, ya que ella es la que tiene un bebé en camino. Pero si tú estás tan decidido a quedarte, podrías simplemente usar una habitación y cubrir todas las facturas hasta que decidas mudarte. Mi novia y yo hemos leído suficientes relatos jodidos de Reddit como para saber exactamente a dónde iba esta basura. Y cómo terminaría si lo dejaba continuar. Así que supongo que mentalmente estábamos preparados. Respiré hondo y dije en voz alta, eso no va a pasar. No me das órdenes. Y mucho menos en mi propia casa. Sí, gano bastante dinero. Pero como papá, voy a ahorrarlo para cuando realmente lo necesite. Aunque a ti no te importe. Mi madre comenzó a chasquear los dedos como solía hacerlo cuando era niño y gritando en voz alta como loca, detente. Soy tu madre. Y harás lo que yo diga porque yo te traje a este mundo, y soy la que manda aquí. Y para que lo sepas, soy Dios. Eso significa que cuando yo diga, salta, tú dices, ¿qué tan alto? Esta casa es legítimamente mía. Y tu hermana vivirá aquí. Considera esto como tu desalojo oficial. Pero como soy generosa, te daré 2 semanas para que empaques tus cosas y me transfieras la escritura. En el fondo de mi mente pensaba, esto no puede ser real. Pero entonces simplemente agarré mi celular y comencé a marcar. Mi madre rápidamente se levantó y gritó, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondí, estoy haciendo lo que debía haber hecho desde que empezó esta basura. Estoy llamando a la policía para que te saquen de mi maldita casa. Ella empezó a golpearme y logró tirar mi teléfono de mis manos. Luego intentó pisotearlo, pero fui lo suficientemente rápido como para recogerlo antes de que pudiera. Eso es todo. Si no te vas, te sacaré a la fuerza. Mi madre procedió a abofetearme en la cara. Y yo le devolví el favor, al doble de fuerte, con un revés. Tanto que la derribé de nuevo al sofá. Ella se cubrió la cara, que comenzaba a enrojecerse y con el maquillaje corrido, con total sorpresa. Y luego gritó, ¿cómo te atreves? Volví a marcar en mi teléfono y le dije que si no se iba, llamaría a la policía para que la sacara por la fuerza. Mi hermana se interpuso entre nosotros con los brazos extendidos, diciendo que debería hacer lo correcto por una vez en mi vida y ser un buen hermano mayor. Perdí la paciencia y le dije, ¿sí? ¿Yo soy el mal hermano? La última vez que revisé, yo soy el que ha tenido que trabajar para vivir desde que era adolescente. Yo tuve que hacer todas las tareas de la casa mientras tú solo te sentabas en tu trasero jugando videojuegos o hablando con tus amigas todo el día. Y solías robarme el dinero que tanto me costaba ganar solo para ir de compras después de gastar toda tu mesada. Eres una completa loca y ladrona. Así que no te debo nada. Ahora ambas váyanse antes de que marque este último número. Mi hermana comenzó a llorar como un bebé y dijo, mami, haz que se detenga. Mi madre empezó a abrazarla y besarle las mejillas mientras me lanzaba una mirada de muerte. Luego pareció creer que había tenido una idea brillante y dijo, sabes, si llamas a la policía, simplemente puedo decirles que me golpeaste. Y quién sabe, tal vez podría decir que querías hacer algo peor a una pobre chica embarazada en necesidad. No creo que eso sería muy bueno para ti. La interrumpí levantando la mano y le dije, basta ya. Si no te has dado cuenta, mi novia allí ha estado grabando casi todo este tiempo con su teléfono. Y eso significa que tenemos pruebas de que tú me agrediste primero y de que declaraste abiertamente que mentirías a la policía. No creo que eso sea tan bueno para tu reputación en tu trabajo o para tu pequeño negocio de Airbnb. Si las miradas pudieran matar, mi madre me habría explotado como una bomba nuclear táctica. Pero rápidamente se desinfló y comenzó a arrastrar a mi hermana llorando del brazo. De alguna manera, mi hermana estaba actuando como una completa niña pequeña y se soltó del agarre de mi madre para sentarse en el escalón de mi porche y tener una rabieta. Solo le di una mirada a mi madre y le dije, ¿ves ahora? Este es el resultado de la forma en que la criaste, tan malcriada. Ella me lanzó otra mirada de odio, y luego me regaló el espectáculo de mi madre tratando de arrastrar a mi hermana fuera de los escalones del porche. Pero mi hermana se agarró a las barandillas del porche y seguía diciendo, me lo prometiste, una y otra vez. Solté una carcajada y les dije a ambas desde la puerta que no volvieran nunca más. Mi madre me mostró el dedo medio y luego volvió a intentar arrastrar a mi hermana del porche. Le tomó unos minutos, pero finalmente logró que mi hermana se levantara y se fuera con ella diciéndole que yo soy un cruel y desalmado bastardo que irá al infierno por esto.
Me reí un poco más y les dije que también hay un lugar especial en el infierno para los mentirosos y narcisistas que intentan manipular a otros para salirse con la suya. Mi madre apretó los puños y estaba a punto de decir más cuando simplemente levanté mi teléfono inteligente nuevamente, grabando, y le dije, el reloj está corriendo, mamá. Fuera de mi propiedad. Mi madre luego llevó a mi hermana al auto, me lanzó una última mirada altanera y se fue manejando. Pensé que eso sería el final. Pero dejar las cosas así nunca fue algo que mi madre haría. Después de unos días, comencé a recibir mensajes de personas que conocía y algunos familiares en línea. Muchos de ellos estaban furiosos conmigo, pero otros solo tenían preguntas sobre lo que estaba pasando. Intenté revisar mi Facebook, pero no podía ver nada de lo que decían porque tanto mi hermana como mi madre me habían bloqueado en sus redes sociales. Pero mi novia aún podía ver todo porque mantenían sus perfiles abiertos. Tomamos capturas de pantalla de todo y luego imprimimos algunas. Ambos perfiles tenían publicaciones que me llamaban un bastardo codicioso y desalmado que le robó la casa a mi hermana, la cual se suponía que era su herencia, sobornando al abogado que manejó el testamento de mi papá. Lo cual es una mentira completa y absoluta, y ambas lo saben. Llamé a mi abogado, quien también era el abogado de mi padre y un amigo de confianza de la familia, y le di copias de todas las capturas de pantalla de Facebook y del video que mi novia grabó el día que mi madre exigió mi casa. Él quería simplemente escribir una carta formal de cese y desista, pero yo quería ir más allá. Le pedí que les enviara una carta que yo le dicté por correo express y que debía ser firmada. Así que sé que la recibieron. Mi madre me llamó furiosa el mismo día que se entregó la carta. Le dije que si ella y mi hermana no retractaban todas las publicaciones falsas en las redes sociales que hicieron sobre mí y no contaban la verdad, enviaría toda la información que tengo a toda la familia, a su jefe, y subiría los videos que grabamos de ella en línea. Y luego la demandaría por encima de todo. Me dijo todo tipo de insultos, y dijo que solo hizo lo que hizo por el bien de mi hermana. Luego comenzó una larga charla intentando convencerme de que mi hermana necesitaba mi casa más que yo. Le dije bruscamente que no me importaba lo que pensara. Y si no se retractaba y decía la verdad a todos, me aseguraría de que su carrera terminara. A regañadientes dijo, está bien. Tú ganas. Haz lo que quieras y quédate con la maldita casa, antes de colgarme el teléfono. Esa misma noche, todas las publicaciones falsas desaparecieron de ambos perfiles, me desbloquearon, y mi madre me dio, a mí y a todos los demás, una disculpa a medias, diciendo que se había precipitado con todo lo que dijo porque pensaba que mi hermana necesitaba más la casa que yo, ya que su hija estaba sin dinero y embarazada. Pero la casa era legítimamente mía, según el testamento de mi padre, y ella lo sabía incluso antes de que mi padre falleciera. Así que no tenía ningún derecho a intentar reclamarla. En cuanto a mi hermana, también se disculpó, pero básicamente repitió todo lo que nuestra madre dijo mientras afirmaba que solo siguió sus ideas. Luego culpó de todo a nuestra madre y a sus hormonas del embarazo. Los comentarios comenzaron a llegar en ambos perfiles, muchos enfurecidos con ellas por intentar quitarme mi casa. Recibí muchos mensajes de perdón y me equivoqué de aquellos que previamente le habían creído. Pero todo lo que realmente hizo fue mostrarme quienes estaban más de su lado desde el principio, ya que creyeron sus tonterías tan rápidamente. De todas formas, eran en su mayoría personas del lado de su familia. Nadie del lado de mi padre le creyó y lo dijeron abiertamente. Mi hermana y su novio terminaron mudándose con nuestra madre para ahorrar dinero. Pero los puso en el sótano para mantener funcionando su Airbnb. Y mi hermana empezó a llorar en las redes sociales porque no podía vivir en el piso de arriba. Estoy bastante seguro de que ambos estaban peleando entre ellos, porque todo lo que hizo mi hermana después fue quejarse en línea, y mi madre apenas publicó algo más en sus redes sociales debido al truco que había intentado. Y para aquellos de ustedes que han leído hasta aquí, esta no es el final de la historia. Manténganse atentos para la continuación. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.